Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, es un placer darles la bienvenida a este seminario web o webinar que hemos coordinado en conjunto con la Oficina Nacional de Defensa Pública sobre acceso a la justicia de los condenados en tiempos del COVID-19. Contaremos esta tarde con la participación de destacados miembros de la Judicatura, del Ministerio Público, de la Oficina Nacional de Defensa Pública y de la comunidad, específicamente con el magistrado Rafael Báez García, juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Jonathan Baró, procurador general de Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Elizabeth Rodríguez, coordinadora distrital de la Oficina Nacional de Defensa Pública de la provincia de Espaillat, y el doctor Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria en representación de la comunidad. Estamos seguros desde la escuela que este será un diálogo provechoso que nos pone sobre el tapete un tema trascendental para el derecho y específicamente para la justicia penal. Tendrán la oportunidad de formular sus preguntas por escrito a través del chat del evento en vivo. A continuación, es un honor para mí darle la palabra al licenciado Roberto Valentín, quien es el director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Bienvenido, licenciado Valentín. Un placer saludarle. No sé si perdimos por un momento al licenciado Valentín, en cuyo caso vamos a proceder entonces. Esperamos que llegue el licenciado Valentín. Mientras tanto, doy entonces la palabra a la licenciada Joanny Castillo Savarí, subdirectora de la escuela, quien va a asumir la función de moderadora de este evento y entonces tendrá a su cargo la presentación de los panelistas de esta tarde. Muchas gracias, señor director. Esta actividad, cada uno de los expositores tendrá una intervención inicial de 10 minutos, iniciando con el magistrado Rafael Armstrong Báez García, seguido por el licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, luego la licenciada Elizabeth Rodríguez y por último el doctor Roberto Santana. Cada uno de los mismos tendrá una intervención inicial con una duración de 10 minutos. Concluido ese tiempo, entonces tendrán la posibilidad de complementar su intervención inicial por espacio de 2 minutos o realizar alguna puntualización de las intervenciones de sus demás compañeros expositores. Un aspecto relevante es el hecho de que las preguntas van a ser manejadas en el chat, tal como estableció nuestro director, pero también que esas preguntas se les van a realizar a cada uno de los intervinientes partiendo del tema que ellos hayan manejado, sin desmeritar el hecho de que también podrían complementar las intervenciones o las respuestas dadas por sus demás compañeros. Y al final de esta actividad podrán calificarla a través de un formulario que se le va a colgar en el chat de evaluación. Antes de iniciar, nos gustaría compartir algunas de las biografías de los mismos, comenzando con el magistrado Rafael Armstrong Báez García. El magistrado se desempeña en la actualidad como juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Es magíster en Administración Penitenciaria por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es magíster en Derecho Constitucional, mención Jurisdicción Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha. Permaneció por más de 8 años ejerciendo la función de juez de ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. El magistrado es docente internacional en temas de ejecución de la pena. Es docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público, pero también de la Escuela Nacional Penitenciaria. Incluso es director de la Cátedra Curricular de Derecho Penitenciario de esa escuela penitenciaria. Un aspecto relevante es que es miembro de la Comisión Científica de Expertos de la Academia Regional Penitenciaria. Es docente de esta Escuela Nacional
Nacional de la Judicatura y ha escrito el libro denominado Ejecución de la Pena. En relación al licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, quien en la actualidad es Procurador General de la Corte, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal. El mismo es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está especializado en temas relacionados con trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, derechos humanos y en lo relativo a los tribunales de tratamiento de drogas. Él mismo ha hecho carrera dentro del Ministerio Público, incluso participó en el año 2005 en el primer concurso de oposición para el puesto de fiscal. Y a partir de ahí ha podido asumir cargos bastante importantes, como es haber sido el primer director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, también primer director de la Procuraduría Especializada contra tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Es docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público, docente adjunto de esta Escuela Nacional de la Judicatura, también de algunas materias de varias maestrías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y un aspecto relevante es que dentro del marco de la función que desempeña, es el responsable de asumir los casos de litigación ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. En relación a la licenciada Elizabeth del Rosario Rodríguez, podemos indicar que la misma es coordinadora distrital de la Oficina de la Defensa Pública de la provincia Espaillat. Desde julio del año 2019 se desempeña como defensora pública interamericana. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Tecnológica del Cibao, UCATESI. Está cursando la maestría para el título de Magíster en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad Castilla-La Mancha. La misma es docente en temas relacionados con ejecución de la pena, entre otros, en la Escuela Nacional de la Judicatura, así como de la Unidad de Actualización Profesional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Un aspecto también relevante es el hecho de que desde el año 2006 la misma se desempeña como miembro de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. En relación al doctor Roberto Santana Sánchez, el mismo en la actualidad se desempeña como director de la Academia Regional Penitenciaria. Él es politólogo, fungió como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde también fungió como rector. Él mismo fue vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina, es docente de la Universidad de la Paz de la ONU, también es director regional de la ONU en lo que tiene que ver con el Centro de Experiencia para la Reforma Penitenciaria y la reducción de la demanda de drogas en el país. Fungió como director de la Escuela Nacional Penitenciaria y también como coordinador nacional del modelo de gestión penitenciaria. A partir de este momento iniciaremos con las intervenciones iniciales, valga la redundancia, de los expositores en el día de hoy, comenzando con el magistrado Rafael Báez Armstrong García. Antes le paso la palabra a nuestro director. Sí, sería aprovechar que ya está con nosotros el licenciado Roberto Valentín, para que pueda tener las palabras de bienvenida a cargo de la Oficina Nacional de Defensa Pública y entonces luego iniciar con el panel, por favor. Muchísimas gracias, director. Muy buenas tardes. A usted como director de la Escuela Nacional de la Judicatura y a su equipo. Igual también a los expositores que en el día de hoy nos acompañan y a todas aquellas personas que nos acompañan en este webinar sobre el acceso a la justicia de las personas condenadas. En pocas palabras, hablar sobre personas condenadas
realmente es un tema bastante sensible, pues cualquiera puede pensar que no merecen que se les respete sus derechos fundamentales. En estos momentos de COVID-19, el Estado es responsable de evitar que una sola persona muera por esta enfermedad en algún centro carcelario, pues si se habla de personas en condiciones de vulnerabilidad, son aquellos que están guardando prisión. Se debe evitar que sean doblemente condenados y que su última condena no sea la muerte por contagio de esta pandemia. Finalmente, es por eso que nosotros, como operadores del sistema, debemos pensar en esos seres humanos a los fines de buscar la forma de cómo evitar el hacinamiento de los internos e internas en las cárceles del país. Así que este tema es sumamente importante que la sociedad conozca y que el Estado sepa también que es responsable de que estas personas se puedan librar también de estos contagios. Así que muchísimas gracias, señor director, por la oportunidad de referirme al tema. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Valentín. Entonces, a continuación, sí damos la palabra al magistrado Rafael Báez García. Bienvenido, magistrado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor director. Muy buenas tardes, señora subdirectora, señor director de la Defensa Pública y demás funcionarios de la Escuela de la Judicatura, y a los compañeros panelistas que me acompañan en el día de hoy, el magistrado Jonathan Baró, la licenciada Elizabeth Rodríguez y don Roberto Santana. Un placer inmenso hablar con ustedes por estos breves minutos sobre esta problemática y esta temática tan interesante. Quisiera comenzar por resumir mi intervención en 5 puntos fundamentales. Primero, el estado de emergencia. Segundo, el acceso a la justicia de los privados de libertad. Tercero, las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Cuarto, la necesidad de una despoblación carcelaria en un número que debe redundar a una reducción a un 70% de la actualidad. Y finalmente, la propuesta de un plan para descongestionar las cárceles a nivel nacional. Debemos comenzar por decir que una vez dictado el estado de emergencia, el Poder Judicial, a través de la resolución 02-2020, pues permitió que solo funcionaran jurisdicciones especializadas como la de atención permanente y la de la ejecución de la pena, debido a la amenaza y el peligro que representa el COVID-19 para todos nosotros, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Eso hizo que las labores judiciales pues, se detuvieran momentáneamente hasta hacer cesar el estado de emergencia. Se suspendieron los plazos y todas las labores jurisdiccionales en todos los tribunales, dejando espacio solamente a la especie de alfa y omega de los tribunales por donde se entra y se sale del sistema de justicia. La jurisdicción de la instrucción, que es por donde se entra, y la jurisdicción de la ejecución, que es por donde se sale cuando se cumple la condena o se llega a algún tipo de acuerdo. Pues el Poder Judicial, esta experiencia le ha servido para renovar muchas energías y planificar muchas cosas que ya venían pautadas en los proyectos de Justicia 2024 que está implementando nuestra institución, el Poder Judicial, a través del Consejo del Poder Judicial y sus funcionarios. Las reglas del estado de excepción derivadas ya del artículo 262 hasta el 265 de la Constitución Dominicana sobre el estado de emergencia en el que estamos en este momento, nos obliga a crear situaciones de salida a la problemática carcelaria. El privado de libertad accesa a la justicia y tiene contacto con 5 grupos fundamentales. Primero, con el juez de ejecución de la pena. Segundo, con la defensa pública. Tercero, con el alcaide o el director de la prisión en donde se encuentra. Y tener contacto con el alcaide es con la Dirección General de Prisiones y con la Procuraduría General de la República al mismo tiempo. También tiene contacto con las misiones religiosas. Esto es la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los grupos que andan alrededor del sistema penitenciario que ofrecen ayuda de manera gratuita a los privados de libertad.
El acceso a la justicia sería la garantía de la obtención de la protección ante la vulneración de un derecho por parte del Estado. En este caso, artículo 69.1 de la Constitución de la República. Debemos resaltar, en este caso, que para que esa protección sea efectiva, es necesario que el privado de libertad acceda a estos grupos, básicamente juez de ejecución de la pena, defensor público o defensor privado. Las fuentes de donde proviene este derecho, aparte de la Constitución, está la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 67 del 2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, entre otras. Debemos de resaltar la labor del Poder Judicial al establecer mecanismos a través de las herramientas tecnológicas para que se puedan conocer audiencias virtuales que han tenido mucho éxito a nivel nacional y con algunas fallas, si se quiere, que no han dependido de nuestro sistema, ni de los jueces, ni de los funcionarios, sino a veces de la tecnología, la propia tecnología, de la efectividad de las conexiones y ese tipo de cosas. Y porque en algunos casos, personas que están en lugares que no son citadinos, le da dificultad tener conexión a la red, a un teléfono inteligente o a una computadora. Y en ese caso, pues ha funcionado la llamada telefónica y otros métodos. Pero estamos avanzando y creemos que ha sido un paso positivo de avance que va a traer frutos en el futuro. Vamos a hablar de las reglas de Brasilia. En el año 2008 se establecieron las reglas de Brasilia precisamente para proteger los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son las personas en condición de vulnerabilidad? Precisamente las que pertenecen a comunidades indígenas, a minorías, personas victimizadas, personas migrantes, personas pobres, envejecientes y con alguna discapacidad física o mental, y finalmente las personas privadas de libertad. Esto significa que las personas privadas de libertad están protegidas bajo esta Carta de Derechos que estableció por una cumbre judicial la Organización de las Naciones Unidas en el año 2008. De manera que hay que poner especial atención a esta temática debido a que hay una protección a nivel de convenciones internacionales, aparte de los tratados, para que las personas accedan a la justicia, sobre todo lo que nos ocupa en este momento, las personas privadas de libertad. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, vale decir que emitió un comunicado reciente en donde habla de la necesidad de despoblar las cárceles ante este enemigo invisible que es el COVID-19. Es necesario que en toda América Latina esto se produzca y en todo el mundo, debido a que esta peste, esta pandemia, no sabemos cuándo va a terminar. Por tanto, debemos estar preparados para enfrentar la vida a futuro y aprender a vivir con esta enfermedad. Sin embargo, hay lugares en donde hay mucha posibilidad de transmisión y son las cárceles. Ya don Roberto Santana hablará de las barreras sanitarias, de lo que se ha propuesto en los trabajos que hace la Academia Regional Penitenciaria. Hay necesidad de despoblación carcelaria. Esto puede constituir un crimen de lesa humanidad y de abandono masivo, de acuerdo a lo que estableció en una entrevista reciente el maestro Raúl Zaffaroni. El estado actual de las cárceles en la República Dominicana revela que hay una sobrepoblación en el modelo tradicional de más de un 300%. Tenemos 8,000 y pico de gente solo en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Y esa desproporción de personal de asistencia crea problemas a lo interno. Falta de atención médica, comida insuficiente, mala calidad de los alimentos, mala calidad del agua potable y sobre todo lo más peligroso, la desinformación. Eso genera muertes violentas, motines y mantiene en un peligro inminente a todas las personas que guardan prisión. Y tenemos que tener muy claro todos que una pena de prisión no puede constituir un avance a la pena de muerte. En el uso racional del tiempo quisiera proponer brevemente un plan para descongestionar las cárceles a nivel nacional para poder cumplir con lo que piden las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y despoblar las cárceles. Por jurisdicción, el primer paso sería un censo nacional penitenciario. Clasificar
y tabular todos los datos de ese censo para determinar cuáles son las personas que están presas por delitos menores, las personas más vulnerables por su edad, las que están por los hechos más graves, y nos pueda permitir en casos menores clasificarlos para buscarle algún tipo de salida procesal pronta. Esto es simple posesión de drogas, robo simple, golpes y heridas y una serie de tipos penales que no son tan graves. Para esos casos pudiera eventualmente suspendérsele condicionalmente el procedimiento, que exista la posibilidad de que se impulse un juicio abreviado y que en muchos casos se varíe como medida de coerción y se aplique la prisión domiciliaria. Tenemos una gran cantidad impresionante de presos preventivos actualmente y la mayoría de esas personas tienen mucho tiempo presos por delitos que no son tan graves y que están esperando envío a juicio o que están esperando audiencia preliminar. Esos casos pudieran perfectamente resolverse en la jurisdicción de la instrucción a través de suspensión del procedimiento y juicios abreviados. Con esto bajaríamos una gran cantidad de personas de las cárceles. En la jurisdicción de juicio se propone como solución la aplicación de la suspensión condicional de la pena, tanto en primer grado como en apelación y en la Suprema Corte de Justicia cuando aplique. Para cumplimiento de pena en el extranjero es necesario que se den las condiciones de los tratados para nosotros enviar a su país de origen a muchos extranjeros que tenemos privados de libertad, siempre y cuando entre nuestro país y el de ellos exista un acuerdo de ejecución penitenciaria. En la jurisdicción de la ejecución de la pena, proponemos como solución activar las libertades condicionales, los permisos laborales, las salidas temporales, las variaciones por enfermedad, por el exceso de los 70 años, atender los casos de enfermos mentales luego del censo y la clasificación, el cumplimiento de pena en el extranjero, la prisión domiciliaria para los casos en donde tengamos personas con una enfermedad degenerativa en un estado avanzado. Y también el cumplimiento de pena de manera especial para las personas que están presos por delitos menores que no constituyen hechos de sangre. Esto es ley de tránsito, esto es cheque, estafa, abuso de confianza. Ofrecerle a esas personas permisos laborales para conectarlos con el entorno laboral y que no se disuelva el núcleo familiar, sobre todo personas que están condenadas a penas cortas. Se tiene entendido y ya se ha analizado científicamente que en las penas cortas el régimen de encierro es un fracaso. Y es un fracaso porque lo que hace es desconectar a la persona del núcleo laboral, del núcleo familiar o del núcleo educacional. Esto lo que hace es dificultar su situación. Bien podríamos establecer algún tipo de permiso laboral para que esas personas salgan ocasionalmente a desempeñar algún tipo de trabajo y pudiéramos así separarlos del ambiente contaminado y deletérea de las cárceles. Estas propuestas las hacemos además de que tenemos que valorar en la población penitenciaria enferma después de ese censo los datos de las personas con VIH, las personas con tuberculosis multidrogoresistente, las personas con accidentes cerebrovasculares, la diabetes mellitus tipos 1 y 2, la hipertensión arterial, el pronóstico reservado de los cánceres, básicamente en los hombres, en las cárceles de hombres, los cánceres de próstata y otras enfermedades degenerativas. Realizarle a estas personas evaluaciones médicas profundas, asistidos por médicos legistas de la Procuraduría General de la República y variarle su modo de ejecución de la pena. Eso hará posible que tengamos menos personas en las cárceles. ¿Quiénes serán los actores de este gran trabajo? Los tribunales de ejecución de la pena y el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones y el modelo de gestión penitenciaria, las iglesias evangélicas, católicas y todas las personas que colaboran en la cárcel y la sociedad. Es necesario que la sociedad se empodere de la temática y colabore para reducir el número de personas privadas de libertad. Hay una preocupación muy grande en el pensamiento penológico moderno y es el crecimiento indetenido de la población penitenciaria en las cárceles nuestras, debido al incremento del fenómeno del delito. Cada día más entramos en cifras altas de delitos y no ha habido una respuesta satisfactoria por parte del Estado que no sea la prisión y el encierro. Y nos hemos olvidado de la última ratio. Nos hemos encargado todos de prisionalizar el sistema
ahora tenemos números desproporcionados, altísimos de personas en condición de privación de libertad que no han visto todavía el juicio de fondo. Otros condenados también, quienes pudieran aplicársele algún tipo de beneficio para su reeducación. Debemos pensar no en castigar con la pena. Tenemos que sentarnos a pensar en por qué el hombre está delinquiendo. Más bien, esas condiciones sociales que impulsan a que el hombre cometa delitos. Ahí es donde debe orientarse el pensamiento penológico y no en la sanción penal. Esto trae como consecuencia este problema de sobrepoblación y las dificultades que estamos teniendo para enfrentar esta pandemia en lugares tan vulnerables como las cárceles. No quisiera quitarle más tiempo al auditorio, saludarles con mucho respeto y darle las gracias a la Escuela de la Judicatura, a la Defensa Pública por su atención. Gracias a todos. Muchas gracias, magistrado Báez. Ahora vamos a pasarle la palabra a la licenciada Elizabeth Rodríguez, quien es defensora pública, especialista en ejecución de la pena, para que aborde la temática relacionada con la defensa pública en relación al tema de acceso a la justicia de los condenados. Sí, buenas tardes. Primeramente dar gracias a Dios por permitirme compartir este espacio con grandes amigos, el magistrado Báez, que tantas veces compartimos en esta área, y Roberto Santana, que me place también este espacio, porque él fue uno de los que básicamente inició todo lo que fue el nuevo modelo de gestión penitenciaria en el 2005. Agradecer a la Oficina Nacional de Defensa Pública, en la persona de su director y a la subdirectora técnica, por la oportunidad de representar de manera digna a mi institución. Bien, y por igual al magistrado Jonathan Baró, que también se maneja en estos temas. Nosotros estamos tocando, yo diría que uno de los temas más sensibles del sistema de justicia penal, porque estamos hablando de, como bien se ha establecido, de personas vulnerables. O sea, las personas privadas de libertad están dentro del grupo de personas vulnerables. Y cuando hablamos de un Estado social y democrático de derechos, como decimos ser República Dominicana, debemos enfocarnos más que nada en que esos principios que contiene la Constitución se basan básicamente en la dignidad de la persona. Partiendo de ahí, entonces, debemos iniciar diciendo que es un tema muy sensible porque los condenados están básicamente en el grupo de las personas que se requiere más atención en ese punto. El artículo 61 de la Constitución establece el derecho a la salud. Y voy a partir del derecho a la salud porque el tema que nos ocupa en el día de hoy es la pandemia que ha arropado al mundo y que hoy por hoy mantiene a las cárceles en un estado de alerta por una situación muy particular que se da dentro de los centros de privación de libertad. Los que estamos fuera en la calle podemos protegernos, podemos guardar el distanciamiento social, podemos llevar el protocolo de salud que se ha establecido, 2 metros de distancia, pero los que están en los centros y sobre todo en las cárceles no pueden, porque cuando analizamos en primer término la cantidad de cárceles y centros que tenemos, ¿qué vamos a ver? Nosotros todavía no tenemos un modelo de gestión penitenciaria ajustada a lo que establece la ley 224, o dígase más bien, a un sistema progresivo de tratamiento. Ese sistema progresivo solo es aplicable en los centros del nuevo modelo, que son 22, y todavía tenemos 19 centros que pertenecen al modelo tradicional, con una ocupación total de casi 27.000 internos a nivel nacional. La sobrepoblación y hacinamiento que se vive en las cárceles tradicionales conlleva, y no sé si por ahí me tienen en pantalla o podrían proyectar una fotografía de una de las cárceles donde se significa básicamente cuál es el espacio que se guarda. No estamos hablando ni de 1 metro,
ni de medio metro, estamos hablando de centímetros. El magistrado Báez citaba la regla de Basilea. Yo voy a obviar eso, la regla de Basilea, porque ya él habló ampliamente sobre eso. Pero sí me quiero referir a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Retén de Katia, que estableció cuál es el espacio que debe de mediar entre un interno y otro, lo cual no es resguardado en las cárceles tradicionales porque están a centímetros, básicamente. Entonces, no tiene ningún tipo de protección. En ese ámbito sería importante analizar si el Estado dominicano está resguardando ese derecho a la salud consagrado en el artículo 61 de la Constitución, pero además, si está resguardando la integridad física de esos seres humanos que aun y cuando han sido condenados, merecen una oportunidad y que conforme al artículo 40 ordinal 16 de la Constitución, que se dispone cuál es la finalidad de la pena. La finalidad de la pena no es el castigo, sino más bien la reinserción social de la persona condenada. Quiero hacer todo este análisis en el ámbito de derechos, iniciando con lo que dije sobre lo que somos, un Estado social y democrático de derechos, porque habría que analizar si estamos resguardando esos derechos reconocidos en la Constitución, pero además los derechos que también consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, de los cuales somos signatarios. En ese ámbito, yo quisiera analizar un punto importante respecto al artículo 27, ordinal 2, en lo que tiene que ver con que el derecho a la integridad personal que consagra el artículo 5 por su parte de la Convención Americana es un derecho que es intocable y que no se suspende aún en estado de guerra, lo que significa que los derechos de las personas condenadas siguen resguardados de forma intacta. Las reglas de Mandela, que constituyen un instrumento internacional, en el orden internacional muy importante a considerar en lo que tiene que ver con los derechos de los internos, aunado con lo que son los derechos que consagra nuestra ley penitenciaria, la ley 224-84, que contiene una serie de derechos que van desde precisamente preservar el derecho a la salud, el derecho a una vida digna dentro de un centro, a que se respete su integridad. Todo eso son las situaciones que debemos evaluar al momento de vernos nosotros enfrascados en esta pandemia mundial que afecta más que nada a los centros privativos de libertad. Precisamente partiendo de esa preocupación, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recientemente, el 25 de marzo, se pronunció en ese aspecto y básicamente le hizo un llamado a los estados parte, de los cuales somos nosotros estados parte precisamente, de que se adopten ciertas medidas para preservar la vida de las personas que conviven en un centro de privación de libertad, precisamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Aunado también a lo que fue esa reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana, como bien señalaba el magistrado Báez, también instó a los gobiernos a que se tomen varias medidas. Y yo quiero que se preste especial atención a esas 4 medidas que básicamente vendrán a solucionar la problemática en que nos encontramos respecto a los condenados. Primeramente, se insta a que se adopten medidas para evitar el hacinamiento. Y en ese punto yo quiero llamar la atención de los magistrados porque tenemos una situación y es que, lejos de mermar la imposición de prisión preventiva, vemos un aumento significativo de la prisión preventiva y eso lo vemos reflejado en las estadísticas incluso que fueron reflejadas en el webinar anterior respecto a la prisión preventiva. Y eso es preocupante porque cuando hablamos de personas privadas de libertad y en este momento lo estamos mandando es a un destacamento sin las condiciones
necesaria para que convivan ni siquiera un día, y hay muchos que tienen hasta 2 meses después de esta pandemia. Un punto importante a considerar. Dentro de todo eso, el segundo punto de referencia que hace la Comisión Interamericana es sumamente importante para la problemática, y el magistrado Báez dio varios tips en los cuales podemos nosotros trabajar, y es de adoptar medidas para la aplicación de medidas de solución alternas a la privación de libertad. Y ahí entra libertad condicional, cambio de cumplimiento de la pena y todas las cuestiones que se dan en el ámbito de una condena. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en el punto de la agilización de libertad y los cómputos, porque si queremos verdaderamente darle una respuesta al sistema en cuanto a esas personas condenadas, tenemos una problemática grave en República Dominicana. El día pasado, y a raíz de lo que fue un motín generado en la cárcel pública de La Victoria, en donde, como bien señala el magistrado, 8.000 y algo de internos, casi 9.000, en un espacio donde es imposible que estén actualmente, ellos precisamente demandaban una situación, y es que casi 300 internos estaban a la espera de una decisión, de una orden de libertad, de un egreso. O sea, no es que estaban pidiendo una solución alterna, es que cumplieron su pena. Y esas personas que tenemos ahí, 350 personas que estaban esperando libertad, era por situaciones de falta de certificación de no recurso de apelación, una resolución que estaba pendiente de fallo, cuando el juez está en la obligación de emitir un fallo inmediatamente de una decisión. Entonces, mientras nosotros no nos quitemos la palabra burocracia de la cabeza, vamos a estar lamentablemente luchando para que nuestros condenados puedan tener un verdadero acceso a la justicia. Porque cuando hablamos de acceso a la justicia, no solo estamos hablando de que se puedan otorgar soluciones alternas, estamos hablando de personas incluso que ya cumplieron pena. Entonces, esa segunda medida es muy importante a tomar en cuenta. Por igual también debo resaltar, y tengo unos datos estadísticos que quiero compartir con ustedes, de las soluciones que hasta el momento la Defensoría Pública ha obtenido en República Dominicana respecto a las solicitudes que hemos realizado. Tenemos unas estadísticas durante el mes de abril y en lo que va de mayo. Tenemos un total de egresos, única y exclusivamente de 145 egresos, en donde hemos obtenido 2 libertad condicional, 5 libertad condicional definitiva, 2 multas, 59 cómputos, entre ellos mucho agilización de libertad, y 59 cumplimientos especial de la pena, o sea, cambio de cumplimiento en el régimen de la pena por edad y por edad. Ese es un número que, viéndolo en su conjunto, debió ser un número más alto por la cantidad de personas que ya tenemos, porque es que hay un punto aquí, y es con los que tienen acuerdos, suspensión condicional de la pena. Esas personas que están esperando una respuesta del sistema, de que se le dé una resolución, de que el juez haga una decisión. Los jueces lo que están diciendo es que ellos no están habilitados. O sea, dígase, una decisión que es una suspensión condicional de la pena de un tribunal colegiado, pues ellos lo que dicen es que no están habilitados. Mientras eso no le llega al juez de la pena, el juez de la pena no puede realizar el cómputo, porque el juez tiene que tener todas esas decisiones. Por lo que, para poder aplicar esa segunda medida, debemos nosotros necesariamente que erradicar el formalismo y la burocracia. Otro punto a considerar que entiendo importante es que la habilitación del juez de la pena está operando de manera distinta a nivel nacional. Tenemos jurisdicciones en donde los jueces de la ejecución de la pena están únicamente realizando cómputos y cambio de cumplimiento. Sin embargo, no están conociendo libertad condicional, no están conociendo ninguna otra solicitud. Tenemos jurisdicciones como San Cristóbal, que el magistrado Baró tendrá la oportunidad de hablar, que han realizado hasta incluso
permisos laborales. Entonces lo que queremos es precisamente que se tome en cuenta a las personas condenadas, porque es un punto muy sensible, es un tema muy sensible. Finalmente, la Comisión Interamericana también establece adecuar los espacios y que se creen protocolos. Entiendo que no hay un protocolo definido respecto a los privados de libertad y la Procuraduría debería trabajar en ese tema. También, y finalmente, quiero compartirles que se hace necesario tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, vinculante para nuestro país, reciente por demás, la 0188/2019, en donde precisamente se toma en cuenta varias situaciones o verifica cuáles son las condiciones que debe el centro verificar de las personas condenadas, entre ellos precisamente preservarle el derecho a la salud, a la integridad personal y demás. No sé si me he pasado con el tiempo, espero que no. Podré agotar en los próximos 2 minutos adicionales que tengo, pero básicamente lo que quiero dejar en el ánimo de todos es que los condenados, o más bien las personas también que están privadas de su libertad, no tienen la forma de defenderse como lo tenemos nosotros en la calle. Que se tomen las medidas, que se adecúen los centros, que se den efectivamente todas las condiciones para que esos internos que conviven de una manera infrahumana realmente, sobre todo en las cárceles tradicionales, puedan tener asegurado el derecho a la salud. Y que en la medida en que nosotros trabajemos precisamente con los condenados y podamos dar salidas o soluciones alternas a esta situación, como bien señalamos, es un tiempo que no sabemos cuánto vamos a durar. En esa medida vamos nosotros a proporcionar y a garantizar ese derecho sagrado que no se suspende en ningún estado, ni siquiera en el estado de excepción en el que nos encontramos. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier inquietud posteriormente que podamos nosotros colaborar. Muchas gracias, licenciada Rodríguez. Ahora pasamos la palabra al licenciado Jonathan Baró para que proceda a realizar su intervención principal. Sí, muchas gracias a la Escuela Nacional de la Judicatura, a la Oficina Nacional de la Defensa Pública, por invitarme para conversar sobre este interesante tema, sobre el acceso a la justicia de los condenados en el tiempo del COVID-19. Para mí es un gran honor compartir estas palabras, este pequeño webinar con el magistrado Rafael Báez, con Elizabeth Rodríguez y con el padre del sistema penitenciario dominicano, realmente que es el doctor Roberto Santana. Desde el Ministerio Público, ya que han hablado del contexto a nivel nacional e internacional, podemos decir que la instrucción general de 30 de marzo del año 2020, emitida por el Procurador General de la República, doctor Jan Rodríguez, es una instrucción general en el cual le indica, le insta a los representantes del Ministerio Público tomar en cuenta las medidas que puedan ser alternativas a la prisión. Es decir, alguien que esté guardando prisión. Y dentro de esto se motiva esa instrucción general tomando en cuenta la definición que da la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, Salud Pública, también en República Dominicana, de aquellas personas que se consideran vulnerables en caso de ser atacados por el COVID-19. Esta instrucción general para mí es de bastante importancia y relevancia dentro del Ministerio Público. ¿Por qué lo digo así? Porque estábamos en un limbo, como en una España boba en ese periodo de que no sabíamos qué hacer, y por lo menos se tomó la iniciativa dentro del Ministerio Público de ir en auxilio de aquellas personas realmente extremadamente vulnerables dentro del sistema
penitenciarios y los centros de corrección en la República Dominicana. Todo esto, que es una confusión que muchos abogados tienen, que hablan de que es una resolución que es violenta, que no está de acuerdo con el principio de legalidad. Hay que llamar la atención de que es una instrucción particular, y una instrucción particular es directamente a los fiscales que son oponibles, es decir, que no a la comunidad jurídica abierta. Son estas instrucciones que, en las cuales los fiscales sí debemos seguir. Todo esto de cuando un fiscal considerara que una persona que cumple con los requisitos para el Ministerio Público solicitar el cambio de modalidad preventivo, debió ser coordinado, y es así que coordinado con el director general de persecución, el licenciado Fernando Quesada García, el cual iba a supervisar y vamos a verificar cada caso para ver la procedencia o no en cuanto al pedimento del Ministerio Público. Claro, con el principio de igualdad, los jueces de ejecución, creo que la mayoría, lo han asumido de que también los abogados privados y también de la defensa pública podían apoderar directamente al juez de ejecución de la pena para solicitar la variación, el cumplimiento de modalidad temporal para aquellas personas condenadas. Como lo que hemos hecho en San Cristóbal, y creo que el modelo para nosotros fue excelente y ha sido mucho de la coordinación entre las instituciones que estamos llevando este tema. Les digo que, por ejemplo, desde el año ya pasado, a comienzo de año, ya veníamos tratando de establecer el menos uso de la presencialidad y uso de documentos en la etapa principalmente de ejecución de la pena. Pero hubo inconvenientes a nivel técnico dentro del Poder Judicial que nos troncharon un poco este proyecto. Y entonces lo que ha venido los tiempos de COVID es ya nosotros ponerle relieve y ponerlo en práctica muchas cosas que incluso habíamos visto a nivel internacional en Williamsburg, en Virginia, sobre el acceso de la justicia a nivel digital y virtual, y que para mí ha sido algo totalmente excitante. En San Cristóbal, tan pronto se nos comunicó la instrucción general emitida por el Procurador General de la República, comenzamos primero a llamar a la jueza de ejecución de la pena y también al encargado de la defensa pública. ¿Para qué? Para entre nosotros ubicar la metodología que íbamos a utilizar para identificar a aquellas personas vulnerables. Se mandó a hacer un levantamiento con los directores de los CCRs, y esto tardó con alrededor de 3 o 4 días. Una vez tuvimos ya todo ese levantamiento, comenzamos a realizar reuniones virtuales, tanto con los directores como con los representantes de los pabellones de los internos. Es decir, que primero tuvimos, habló también la jueza de ejecución, y también para fines del acceso a la justicia, el director de la Oficina de Defensa Pública de San Cristóbal, para que indicarle cuáles son los requisitos que se necesitaban para solicitar el cambio de modalidad temporal. Una vez tuvimos todo esto, entonces se hizo luego un operativo, que duró como 2 días, de los médicos que fueron a los CCR y verificaron y homologaron ciertos certificados médicos que ya tenían algunos internos. ¿Por qué esto es importante? Porque en algunos centros simplemente la persona que está enferma, el doctor lo ve y le puede prescribir algún tipo de medicina, pero no lleva un récord, y en algunos lugares es bastante complicado. Pero una vez ya tuvimos todo esto, entonces comenzamos a realizar las audiencias en el juez de la ejecución de la pena en San Cristóbal, y también luego, un tiempo después, con el juez de ejecución de la pena de Baní, que corresponde al Departamento Judicial de Cristóbal. ¿Cuál ha sido la dinámica para la celebración de las audiencias? También algo muy novedoso, y es que el abogado
ya sea defensor público o privado, apodera la jurisdicción de juez de ejecución de la pena mediante el Tribunal de Atención Permanente. Luego, con esos los documentos que deposita el abogado de la defensa le son comunicados al Ministerio Público y a todas las partes. La secretaria levanta un acta de notificación virtual hacia las personas, las víctimas, a los abogados de representantes de las víctimas y a todas las partes en el proceso, igual como lo haríamos a nivel presencial. Una vez con todo esto, entonces se da paso ya a la fijación de la audiencia, y el día que estamos en la audiencia, que fue algo que inmediatamente tomamos como precaución, es que si las víctimas no querían participar directamente en las audiencias, sí podían enviar un pequeño video por WhatsApp en el cual expresaba su opinión respecto del cambio de modalidad temporal del interno. Le he dicho que pero le puedo decir que hasta ahora el 80% de las víctimas han enviado ese video en el cual opinan de manera favorable o hacen oposición a la solicitud del cambio de modalidad temporal. ¿Por qué? Luego que escuchamos todo esto, entonces la dinámica muy básica, después le da palabra al defensor, luego el interno, luego el Ministerio Público, y luego cada quien concluye. Para mí la etapa de ejecución, y sin ser un experto en ella, aunque llevo 2 años, pero simplemente soy un estudiante mortal del tema, es la etapa más revictimizante del proceso penal. Y alguien me diría, bueno, pero ¿por qué es más revictimizante? Porque he tenido la oportunidad de ver a personas que después de 15 años tienen que enfrentarse de nuevo, ya sea a aquella persona que cometió un hecho en contra de su familiar o en contra del mismo. Es decir, que estamos reviviendo todo esto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos ha servido esta etapa? Para verificar que realmente en el juez de ejecución de la pena, es mi humilde posición, no deberíamos celebrar ni una audiencia a nivel presencial. No hay necesidad de ello. E incluso le puedo decir que, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en San Cristóbal, que posiblemente las estadísticas son a nivel de los conocidos, es la mayor en el país, hemos conocido 56 audiencias y de ellos se han otorgado 21 cambios de modalidad, más 10 de permiso laboral. Es decir, que hemos tenido incluso, a veces uno termina totalmente sin aire. De 8 audiencias se conocen 7 audiencias y se evita el contacto de la víctima y también evitamos el gasto del sistema de justicia, de que tienen que transportar a un interno, que la víctima viene en Higüey, que viene en Santiago de los Caballeros, que los abogados se trasladan. Ha sido bastante exitoso en cuanto a esto. No nos hemos ceñido a la instrucción general. Sin embargo, hay casos realmente que son realmente particulares, y por el asunto de humanización y por la formación de derechos humanos que poseo, cuando vemos, por ejemplo, una persona que puede estar condenada a 20 a 30 años, le sobrevino un estado de demencia, el sistema de justicia no puede hacerse la vista ciega sobre esto, y hemos solicitado conjuntamente con los demás actores que ese tipo de casos, una vez con la autorización del director general de persecución del Ministerio Público, lo hemos opinado de manera favorable. Es decir, que esa instrucción general del Procurador General de la República no es algo que nos ata directamente del Ministerio Público para los casos que están proscritos. El Ministerio Público opina de manera favorable, sino que hay casos que sí el Ministerio Público debe escalar y pedir esa autorización y opinar de manera favorable. Por el momento veo que ya han pasado 10 minutos y en los 2 minutos que cuando me toquen, entonces cerramos. Gracias. Muchas gracias, magistrado Barón. Entonces ahora le concedemos la palabra al doctor Roberto Santana para que realice su intervención
inicial. Escuchamos. Sí. Bueno, en primer lugar deseo agradecer muy sinceramente a la Escuela Nacional de la Magistratura, al director, subdirectora, a su eficiente equipo, por tener la gentileza de invitarme a exponer las ideas de la Academia Regional Penitenciaria sobre el tema que nos ocupa esta tarde. Agradecer también a la teleaudiencia que tenemos en la tarde de hoy y expresar mi complacencia de poder compartir el panel con el magistrado Rafael Báez, con Jonathan Baró y con la licenciada Elizabeth Pérez. Bueno, vamos a hablar un poquito en términos regionales. Nosotros somos parte de la región. La Academia Regional Penitenciaria, como sabe una parte de ustedes, fue creada en el año 2013. Vamos a tener ya 8 años de funcionamiento. Una buena parte de los trabajos de la Academia Regional Penitenciaria se han referido a actividades virtuales, en los tiempos en que todavía era difícil el tema de las actividades virtuales. Se necesitaba un ancho de banda, hacer un contrato con una prestadora telefónica y en más de una ocasión debimos hacerlo en la sala del Consejo de la Suprema Corte de Justicia de aquí del país, en UNIBE o también en otros países, apoyándonos en embajadas, en gobiernos amigos. Esto ha cambiado y fíjense con qué facilidad ahora la virtualidad se nos presenta como una facilidad y como una oportunidad. En ese tiempo también empezamos los trabajos de creación de la mesa regional de jueces de ejecución penal, en la cual hemos estado acompañados también por el magistrado Báez desde la época en la que él era juez de ejecución penal, también el magistrado Cruz Bufeta y otros. En ese tiempo estuvimos desarrollando también, o hemos estado desarrollando los foros internacionales de expertos penitenciarios y sobre esa base fue creada en la Academia Regional el Aula Penitenciaria Latinoamericana, bajo cuyo marco académico se realizan los foros internacionales de expertos penitenciarios. Y gracias a esa experiencia acumulada, nosotros, al aparecer la pandemia del coronavirus, pudimos desde hace ya 2 meses reunir a los principales expertos del mundo en materia penitenciaria y en el caso de República Dominicana, Sandra Fernández, Roberto Hernández y el miembro del equipo de investigación científica de la Academia Regional, el magistrado Báez, pues hemos estado acompañando a Andrew Cole, a Elías Carranza, a los más granados del mundo penitenciario a nivel académico, a nivel teórico, pero también a nivel operativo, muchos ministros y demás, que nos han arrojado luz sobre lo que se viene haciendo en el mundo, ya no únicamente en América Latina, sino estoy incluido también Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal, España. Todas esas reuniones que inicialmente estuvimos realizándolas semanalmente, que ahora la estamos haciendo cada 15 días, nos permitieron, en adición a la experiencia acumulada aquí en la República Dominicana por el equipo de la misma Academia Regional Penitenciaria, y quien le dirige la palabra, someter una cantidad de 52 recomendaciones al sistema de justicia de República Dominicana, primero al Ministerio Público y después de manera global a la Comisión de Alto Nivel, a la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, al Ministerio Público y todas las instancias institucionales concernidas con el tema. Creo que una parte de esas recomendaciones han sido acogidas y estamos pendientes siempre de que las otras sean también acogidas. Y debo señalar también que reconozco
una cosa es que una institución acoja una recomendación y otra es que tenga la herramienta para poder implementar esa recomendación. Ese es el caso del Ministerio Público, que tiene a cargo el sistema penitenciario y que, como ya ha conversado algunos de ustedes, estando el sistema penitenciario con un sistema tradicional y con un nuevo modelo, todo el mundo sabe que en el caso del sistema tradicional no hay cómo ejecutar de una manera fiable las recomendaciones. Es decir, si se dice que nadie entre, que nadie salga, eso no se puede garantizar ni cumplir en el sistema tradicional. Si se dice que se envíe, que se agilicen los procesos de órdenes de libertad, que ya están ahí, por ejemplo, en el caso de La Victoria, en una cantidad de alrededor de 300, pero para poder conseguir una orden de libertad que ya ha llegado allá y que se haga efectiva y que aparezca el sello y que esté de acuerdo fulano, mengano, etcétera, hay que soltar una cantidad de dinero producto de la corrupción generalizada que hay en La Victoria y en el sistema tradicional en general. Y así también como otros temas relacionados con la comparecencia ante la justicia, incluyendo el tema de las audiencias presenciales, porque como ustedes, no presenciales, es decir, virtuales, porque como ustedes saben, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, la mora judicial es un hecho, porque, como ha dicho 1000 veces Zaffaroni, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, el privado de libertad estrictamente está en manos de los operadores penitenciarios. Ellos son los que le permiten que él aparezca a una audiencia o que no aparezca en una audiencia. Esos operadores penitenciarios son los que se la ponen en China a los defensores públicos, incluso falseándole las informaciones a los mismos jueces de ejecución penal y otros. De manera que en el caso del sistema tradicional de República Dominicana, esta es una situación en la que todos tendremos que continuar librando una gran batalla, como dijo Elizabeth, para que esos 19 establecimientos que restan pasen definitivamente al modelo reformado. La pregunta que nos hacemos en esos foros donde participa también el magistrado Báez es la siguiente. En el marco de la pandemia, ¿cuál es la novedad? Y la respuesta es que la novedad no existe, porque en los sistemas penitenciarios de todos nuestros países existe la doctrina, existe la normativa, los reglamentos y los protocolos para atender situaciones epidémicas y situaciones catastróficas. Terremotos, ciclones, fugas masivas, motines, enfermedades invasivas. Hay protocolos para todo eso. ¿Para qué es que nos ha servido esta pandemia? Para medir si lo que tenemos está siendo a nivel de doctrina, a nivel de normativa, tiene el correlato, el empoderamiento por parte de los funcionarios, por parte de los operadores encargados de llevarlo a cabo. Y ese es el gran reto. Al respecto, este ha sido el momento para nosotros medir la calidad de la gestión, porque efectivamente, en general, ¿verdad? Todo está previsto, teorizado y debatido. Naturalmente, como todos sabemos y como se ha insinuado en algunas de las intervenciones anteriores, hay doctrinas extremadamente punitivas que atentan contra, entre otras cosas, el título del tema que tratamos hoy, que es el del acceso a la justicia. Y en una doctrina punitiva donde el lugar del ofensor social debe ser siempre la prisión, pues entonces no hay un interés en la doctrina misma para que se traduzca eso en normativa
a favor del acceso a la justicia del ofensor social. Y trabajado ese tema de esa manera, pues automáticamente los medios de socialización reproducen eso y las sociedades se convierten a la vez en reproductoras de ese punto de vista vengativo y son entonces partidarias de que no importa que los privados de libertad o en general, perdón, los ofensores sociales tengan acceso a la justicia o no, no importa que salgan o no, no importa que estén vivos o no, no importa que se les asigne presupuesto o no. Esa es la visión equivocada todavía de las sociedades contemporáneas. Por eso están tan cómodos los estados, los gobiernos y los funcionarios partidarios de las doctrinas punitivas, porque no existe una sociedad ni medios de socialización que los confronten y les presenten un nuevo sentido común. Por otra parte, es importante consignar que en el caso de nuestra región hemos tenido una situación asimétrica. Mientras en algunos lugares, como el caso de República Dominicana, en el sistema tradicional, hemos tenido una presencia que conocemos a nivel de entrada y propagación del coronavirus. Hay países donde no se ha hecho la reforma, pero donde funcionan elementalmente, hay un nivel mínimo de funcionamiento de las instituciones y debido a eso, pues no ha podido entrar el virus. Eso lo pudo ver y constatar el magistrado Báez con el caso del Paraguay y de otros países donde a nivel de reforma solo estamos en el nivel teórico, en el nivel de la política pública y en el nivel de la hoja de ruta. Lo que quiere decir que es extremadamente importante abordar el tema de la eficiencia de las instituciones y en este caso de los dos niveles. Del nivel central, que son las que están por encima de los operadores propiamente, los que reciben el apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y demás, para decir algo, pero también es importante consignar que estos niveles operativos por sí mismos tienen una pauta a cumplir y esa pauta, sin embargo, no se corresponde con lo que se demanda, no únicamente en estos casos extraordinarios, sino en casos normales. Naturalmente que eso se diferencia de un país a otro, mientras en algunos países no importa el tiempo que un juez se tome en tomar una decisión al respecto de un expediente, hay otros países como Costa Rica, por ejemplo, donde los jueces tienen un tiempo para fallar los casos. Otro elemento importante es que en la región ahora mismo ha aparecido o ha reaparecido con fuerza las teorías abolicionistas, en el sentido de que el lugar, de que no hay sentido para que una persona ofensora social esté en prisión, que es las teorías esenciales del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Naturalmente que como aún para llegar a esa situación tenemos que agotar un proceso de transición, mientras tanto tenemos lo que tenemos y al respecto tienen que adoptarse las medidas condignas. No es que no existan lugares donde no existen prisiones en América Latina. Los hay y yo los he visto. Yo he estado en las selvas de Guatemala y otros lugares de Latinoamérica donde no hay prisiones y donde la comunidad es la que se encarga de imponer las sanciones, lo que se denomina los castigos a las personas en el marco de la misma comunidad, incluyendo cuando son situaciones que perjudican a las víctimas, y tenemos que hablar del tema de las víctimas un poquito más adelante. Lo que hacen es que mudan a esa persona de una aldea a otra. Eso es en el caso de las comunidades indígenas, por una cantidad de tiempo. Por otra parte, me quiero referir
al tema de la comunidad y al tema de las víctimas. Cuando hablamos de acceso de los condenados a la justicia, tenemos que tomar en cuenta también el tema de las víctimas. Ya todo lo que dijo Jonathan, que yo suscribo, lo que han dicho ustedes en general, en cuanto a que es necesario agilizar, a que es necesario que están las herramientas ahí, etcétera, y realmente a mí me produce un poquito de inquietud tener que hacer estas repeticiones de todas las recomendaciones que hemos hecho a todos los países y que son más de 50. Por eso, y más de 50 recomendaciones, y que creo que la mayoría de ustedes las tienen en sus aparatos electrónicos. Pero hay elementos que no han recibido, pienso yo, la debida atención de uno a otro país de la región, incluyendo a República Dominicana, y se refiere al tema de las cualidades o las calidades que deben tener los condenados al momento de determinarse su modalidad de cumplimiento, aunque eso se tocó de manera tangencial en otra intervención que ya se hizo en este panel, pero también el tema de la comunidad y el tema de las víctimas. Al momento de valorar, y me refiero en este caso al Ministerio Público, a los defensores públicos, a los jueces de ejecución penal, si una persona que está guardando prisión y que es condenada debe ir a la calle, en este criterio que han estado manejando, yo digo que de una manera muy ligera los organismos internacionales, que en el sentido justo, efectivamente, hay una cantidad de personas que nunca han debido estar en prisión, ni preventivo ni condenado de los que están en prisión. Pero, por otra parte, hay otros que en el marco de la normativa y la doctrina predominante sí tienen que estar en prisión. Y esas personas que sí tienen que estar en prisión, que puede ser, por ejemplo, el 20%, refiriéndome al patrón que se manejó hace un momento de 80-20, esos 20, para determinar cuáles de esos 20 pueden estar en la calle y en la comunidad, hay que adoptar criterios adecuados, criterios holísticos, que incluya al privado de libertad, que incluya a la comunidad, que incluya a las víctimas y que incluya al privado de libertad en relación a su probabilidad de sobrevivencia en la calle en el marco de la pandemia. Y es en ese sentido que rubrico plenamente la opinión que se expresó hace un ratito, en el sentido de que personas vinculadas con delitos de sangre, personas vinculadas con jefes de crimen organizado y de violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera, pues no deben de ser elegibles para la vida en libertad. Pero además de eso, el criterio de los 60 años que está publicado en el Ministerio Público es un criterio equivocado. Es un criterio equivocado. Primero equivocado porque ya los organismos internacionales han modificado el umbral del ciclo vegetativo y lo han llevado a 70 años. Y por otra parte, porque efectivamente una persona de 60 años, que es alguno de, bueno, no, ninguno de ustedes, pero yo soy de 60 años, tengo más de 60. Ya una persona de 60 años vuela una loma que un chivo no la vuela. De manera que es un criterio absolutamente errado de usar como un criterio para opcionar la libertad el que una persona tenga 60 años. No es la edad, es la salud, es la condición social y es el tipo de delito. Esas son las tres cosas. Esa persona puede tener 25 años, pero si tiene una condición de salud, si no es un peligro inminente para la sociedad, pues esa persona debe tener opción, si no tiene un delito de sangre, ni es miembro de un grupo de crimen organizado, ni está en delito de intrafamiliar, violencia contra la mujer, esa persona debe ser opcionada y tomada en cuenta para ser puesta en libertad. Cierro esa parte simplemente diciendo que en cuanto a las víctimas, es imprescindible, no importa la velocidad ni la pandemia, es imprescindible tomar en cuenta siempre que esté accesible la familia, el vecindario y la comunidad al momento de poner en libertad a un ofensor social. Porque usted no le puede mandar a un ofensor social como vecino a una casa donde él mató dos hace 9 años, en base a que tenemos una pandemia y demás. Y hoy a un último aspecto señalando
que uno de los factores que está impactando en la región se refiere al tema de la corrupción y del esfuerzo que están haciendo los jueces de ejecución penal. Báez, ojalá me pudiera ayudar en los 2 minutos que le corresponde más adelante. La batalla que están dando los jueces de ejecución penal en la región para que las cortes a nivel de instancias superiores a ellos se le ponga atención, y por igual también en lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Las quejas respecto al Ministerio Público con el acceso a la justicia es que no únicamente están perjudicando el acceso a la justicia con decisiones erradas, sino que están enviando a las prisiones a contagiados. Y en prisiones de varios países ha habido motines porque de una manera insensible en los ministerios públicos, los fiscales están ordenando prisión, ordenando coerción por una cantidad de tiempo determinada a personas comprobadas o sospechosas de coronavirus. Es decir, hay que actuar de una manera holística. Desearía cerrar, si es que me falta algún minuto, consignando que en cuanto al acceso de los condenados a la justicia, todos los operadores tienen que tener una línea de consideración, una línea de responsabilidad, porque esas personas condenadas que están dentro de esas prisiones, el virus únicamente le puede llegar a través de 3 tipos de personas: sus familiares, el personal penitenciario y el personal de justicia que va a dar asistencia allá, o personal religioso y demás. Por lo tanto, tanto para cuidarse, los fiscales, ahora mismo, por ejemplo, en San José de Ocoa, aquí en República Dominicana, apareció un fiscal contagiado. Ustedes tienen que tener claridad en que los operadores de justicia están dentro de lo que se denomina la línea de riesgo, y por lo tanto, si usted no actúa tomando en cuenta que tiene que tomar las debidas protecciones, usted está perjudicando el acceso a la justicia de esos condenados, porque un condenado que da positivo no es un condenado para mandarlo para la calle, sino una persona para aislarlo, para ponerlo en cuarentena y para ponerlo probablemente a las puertas de la muerte, dependiendo si tiene alguna precondición, como ustedes y yo sabemos. Cierro mis palabras señalando que esta pandemia ha evidenciado los bajos niveles de institucionalidad de nuestros estados, y eso se ha expresado muy específicamente en los operadores judiciales, en los niveles de discrecionalidad que tienen los funcionarios para actuar o no actuar sin ningún tipo de consecuencia, para no entender que se requiere de ellos proactividad y no el miedo al criterio público o a la opinión pública, y señalar también que el tema de la corrupción está rondando seriamente todas las prisiones de América Latina, en lo que tiene que ver con operadores penitenciarios que cobran por permitir o no permitir cosas, pero eso también tiene que ver con jueces, tiene que ver con fiscales, y no así hemos visto denuncias de temas de defensores públicos, de forma tal que yo llamo a los mecanismos de fiscalización, de investigación y de seguimiento al personal del Ministerio Público, al personal de la Suprema Corte de Justicia, y en el mismo caso de los defensores públicos, aunque no ha habido caso, a que le ponga la debida atención, y ni qué decir del caso de los operadores penitenciarios, muy particularmente en el nuevo modelo que está bajo el control de la Procuraduría, porque el sistema tradicional está en manos del Ejército y de la Policía Nacional, el 95% de su personal es el personal de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Santana. Ahora procederemos a permitirle la palabra para agotar los 2 minutos al magistrado
Rafael Báez. Adelante, magistrado. Activa el micrófono. Muchísimas gracias, muchas gracias. Quisiera agotar este turno no solo por la petición de don Roberto, pero quisiera, porque como fue muy apretada la intervención, para no salirme y respetar el tiempo de los demás y de las personas que están con nosotros en este momento, quisiera dar una carta pública de encomio a los jueces de ejecución de la pena dominicanos. A partir de la resolución de la declaración del estado de emergencia y la resolución del Consejo del Poder Judicial, los tribunales de ejecución de la pena no han parado de trabajar. Soy testigo directo de esa situación. Antes de anoche conversaba con la magistrada Mercedes Sena. A las 9 de la noche estaba frente a su computador trabajando todavía. Y para aclarar cualquier número que se haya dado por ahí de casos pendientes, la magistrada, solo en La Victoria, sin contar al magistrado Richard Aquino, que tiene Monteplata y Aras Nacionales y otras cárceles, ha sacado más de 400 libertades en este periodo de pandemia, lo que indica que el trabajo de los jueces de ejecución de la pena es encomiable. Y ni modo referirme a la jurisdicción de San Cristóbal, Santiago, La Vega, todas las jurisdicciones de ejecución de la pena no han cesado en trabajar, y soy testigo de que a veces a las 6 de la tarde todavía hay jueces celebrando audiencias virtuales, porque a veces no se tiene la conexión de internet oportunamente, o no se localiza a la víctima porque está en un lugar muy lejano y remoto. Pero hay que encomiar la labor de los tribunales de ejecución de la pena. Hablo por la jurisdicción de Santo Domingo porque tengo en la mano los números. A mí ahora mismo lo estoy viendo aquí en mi celular, y es impresionante el trabajo y el sacrificio y el nivel de riesgo a los que se ponen estos magistrados trabajando día y noche con resolverle los problemas a los privados de libertad en cumplimiento de condena, los temas de enfermedad y cualquier otra situación que se deriva de sus funciones. Quiero resaltar el trabajo de los tribunales de ejecución de la pena a nivel nacional. Creo que ha sido una gran conquista el hecho de que hayamos iniciado como Tribunal de Ejecución de la Pena la virtualidad, así como los juzgados de instrucción en atención permanente, y ser los pioneros de práctica que irá mejorando con el tiempo cuando vayan cambiando muchas cosas después de aprender a vivir con esta pandemia. Lo cierto es que los tribunales de ejecución de la pena merecen el encomio y el reconocimiento de nuestra institución y de todos los que componen la vida jurídica y el quehacer jurídico penal de nuestro país. Vaya mi reconocimiento para todos los jueces de ejecución de la pena. Muchas gracias. Gracias, magistrado Báez. Pasamos la palabra a la licenciada Elizabeth Rodríguez para agotar los 2 minutos referidos. Sí, bien, yo quería puntualizar algo, y es con respecto a una referencia que hizo el doctor Roberto Santana, en el sentido de que él establecía que debía considerarse el tema de que la instrucción de la Procuraduría establece que deben tomarse consideraciones con las personas mayores de 60 años. Y él hacía algunas puntualizaciones respecto a una persona de 60 años, pero el asunto aquí es un tema que tiene que ver con salud, o sea, algo que fue evaluado por la Organización Mundial de la Salud, que es la que ha determinado cuáles son las personas vulnerables. Y de hecho, las estadísticas de contagio indican que la mayor incidencia de personas contagiadas precisamente viene de las personas mayores de 60 años. Entonces, de ahí a que se tomen medidas con ese tipo de personas por la situación de la edad, y no por un asunto de que una persona con esa edad pueda hacer X o cual labor, sino porque a nivel de salud pública y del tratamiento que conlleva el COVID, hay que tomarse ciertas medidas. Sobre todo también debemos evaluar un punto, y era al que estaba haciendo referencia y que él coincidió en parte conmigo respecto a que República Dominicana
deberíamos estar ya acorde con una normativa que es del año 84, porque la ley 224-84 que establece un régimen penitenciario está desde el año 84 y no fue hasta el 2005 en que se comenzaron a instalar centros de corrección, en donde él sabe que tuvimos la oportunidad de aperturar por primera vez en el 2005 el centro de Puerto Plata. Entonces, esos 19 centros que no pertenecen al nuevo modelo, que es donde tenemos la mayor población carcelaria, ahí es que está el problema. Entonces, ese tipo de personas no tiene la forma, como yo decía, de cómo defenderse, de cómo guardar el distanciamiento social. Es imposible por la cantidad mínima de centímetros que hay entre un interno y otro. Estamos hablando de un hacinamiento en donde los internos duermen uno encima de otro, ni siquiera tienen una cama individual como tenemos en los centros. Y cuando analizamos incluso el espacio de los centros de corrección, vamos a ver que ni siquiera en los centros se guarda esos 2 metros de distancia, porque ¿qué tenemos en una celda? En una celda hay 2 camarotes de 3 camas. Entonces, entre un espacio y otro no hay 2 metros de distancia, o sea que tampoco cuando ellos ingresan a esa celda de noche tampoco pueden guardar ese distanciamiento social. O sea que eso yo entiendo que debería ser un punto que debe seguirse tomando en cuenta por los jueces de la ejecución de la pena. Yo quería resaltar que ciertamente, tal como señala el magistrado Báez, la defensa pública no deja de reconocer el trabajo que se ha estado haciendo. Y de hecho, yo hice incluso en el día de ayer una publicación donde yo entendía que nosotros, los operadores del sistema, defensores públicos, Poder Judicial, Ministerio Público, hemos conformado en este tiempo un equipo de trabajo, porque hemos tenido que trabajar de la mano para precisamente garantizar ese acceso a la justicia. Pero en el caso de los jueces de la ejecución de la pena a nivel nacional, nosotros vemos una situación, y yo la he compartido con mis compañeros coordinadores a nivel nacional en el día de hoy precisamente, y es la diversidad de actuaciones por parte de los jueces de ejecución de la pena. Porque tenemos jueces, como en el caso de San Cristóbal, y felicitar la labor del magistrado Jonathan Baró, donde incluso han otorgado permisos laborales durante este procedimiento. Claro, con la salvedad de que los mismos están suspendidos y serán reanudados una vez cese el estado de emergencia. Pero la situación es que hay jueces, por ejemplo, que se limitan única y exclusivamente a conocer lo que son cómputos y cambio de cumplimiento o cambio de modalidad en el cumplimiento de la pena por enfermedad. Y tenemos casos, muchas solicitudes en las cuales el Ministerio Público ni siquiera se ha opuesto a esa solicitud y tenemos una negativa. Por eso es la incidencia que estábamos estableciendo respecto a las estadísticas de la poca cantidad que hemos obtenido, porque si lo comparamos con las solicitudes que hemos hecho a nivel nacional, realmente es unas estadísticas que están muy por debajo de los resultados que deseamos obtener. Entonces, hay jueces de la ejecución de la pena que no están trabajando, es el grave problema que tenemos a tono con la instrucción de lo que es la habilitación del juez, porque muchos entienden que la habilitación es única y exclusivamente para cómputos y para conocer cambios de cumplimiento en la modalidad de la pena por enfermedad o por edad. No están conociendo libertad condicional en su gran mayoría. Y la otra problemática, como yo decía, es la situación que tenemos con los casos que no podemos realizarle cómputos porque no tenemos las resoluciones del juzgado de la instrucción o la sentencia de un tribunal colegiado que ha otorgado una suspensión condicional de la pena
o un acuerdo parcial. Y en el caso de la instrucción, un acuerdo pleno, para poder motorizar esas instancias, esos incidentes de cómputo definitivo ante el juez de la pena. Entonces yo lo que creo es que sí, el trabajo se puede hacer, podemos seguir trabajando de la mano como hasta ahora lo hemos estado haciendo, porque aquí debemos estar todos unidos. No sabemos el tiempo que eso nos vaya a tomar. Vamos a entrar en una fase 1 en la próxima semana, pero no sabemos. Entonces, el acceso de los condenados a la justicia, siendo como yo decía, un tema muy sensible, hay que prestarle especial atención. Así es que mi llamado básicamente es eso, a que los jueces de la ejecución de la pena unifiquen el trabajo y puedan poner las buenas prácticas entre uno y otro, para que así a nivel nacional trabajemos todos de la mano. Muchas gracias, Elizabeth. En tal sentido, pasamos la palabra al doctor Santana para que agote los 2 minutos. Muchas Adelante. gracias. Muchas gracias. Bueno, este tiempo que generosamente ustedes me brindan, lo voy a aprovechar para felicitar a los expositores anteriores. Y porque creo que hemos colocado en la mesa una cantidad de razonamientos, de consideraciones que animan un debate oportuno de tipo académico y que sirve para la calidad de gestión y que puede ser aprovechado también por esta audiencia que tenemos ahí, que veo que es de 15 personas. Y agradecer también a la... Doctor, perdón, tenemos 130 participantes que nos escuchan. 130. Aquí me dice 15. Sí, porque estos son los que estamos como presentadores y soporte, pero el público son 130 y han llegado a más de 200. Bueno, pues felicitaciones entonces también al público que está ahí por esta acogida. Y entonces quería recomendarle al magistrado Báez que en los eventos internacionales que estamos teniendo con los expertos incorporen a la Escuela Nacional de la Judicatura para que los resultados de todas estas discusiones internacionales pues puedan beneficiar a la mayor cantidad de personas. De manera que el director pues, puede contar con nosotros con los debates de la experiencia de los diferentes países y no hablo de Valentín porque ya Valentín está incorporado. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctor Santana. Ahora vamos a proceder a seleccionar las preguntas que han podido ir realizando por el chat. La primera tiene que ver con cuáles son los criterios para la concesión o el rechazo de un cumplimiento especial de la pena por razones de enfermedad de un interno que está en condición de vulnerabilidad, no solo por el estado de privación, sino también por padecer una de las enfermedades características como son diabetes, hipertensión arterial y SIDA. ¿Cuáles son los criterios para concederlo o para rechazarlo? Magistrado Báez. Bueno, debería ser el magistrado Baró, pero puedo decir que hay algunos parámetros que los jueces valoran. Primero, el nivel de gravedad de la situación de salud del interno solicitante, que se verifica cuando se hace un levantamiento de un expediente médico y se homologa por los médicos de la Procuraduría General de la República, y ahí se examina la gravedad de la patología que sufre la persona. Este criterio podría incidir sobre la decisión del juez para variar el modo de ejecución de la pena, no para liberar a la persona. En este caso, la instrucción de Procuraduría General de la República creo que tiene un parámetro de 2 meses por el tema de la duración del efecto pandémico del COVID-19. No significa esto que el juez, al variar el modo de ejecución de la pena, la persona no pueda regresar a prisión. Pero siempre lo que va a incidir en todo esto es el expediente médico que presente la persona. Gracias, magistrado Báez. No sé si el
Procurador Baró desea comentar en torno a esta respuesta, la pregunta formulada, relacionada con los requisitos para acoger o rechazar un cumplimiento especial de la pena por razones de enfermedad ante esta pandemia. Sí, bueno, en cuanto a los requisitos, hay unos parámetros que están establecidos en la resolución emitida por la Procuraduría General de la República, incluyendo la edad de 60 años, pero no necesariamente la persona tiene que tener 60 años. Nosotros hemos dado y hemos opinado de manera favorable para las personas que tienen 27 años, 35 años, porque la edad, alguien con 35 años quizá no aguantaría el COVID, quizá como alguien que tenga 70 está en pleno estado de salud. Es algo importante también, por ejemplo, que tomamos en cuenta de que si un hecho sucedió, por ejemplo, en Los Minas, la persona que sirva como garante domiciliaria del interno esté quizá en otro lugar alejado de Los Minas, porque independientemente eso crea mucho inconveniente con relación a las personas detenidas. También se toma en cuenta es el interés superior, como digo yo, que aunque es un término quizá que no existe, el interés superior de las víctimas. Es muy doloroso incluso para una víctima ver que alguien esté en libertad, porque la víctima siempre lo más que quiere es que esa persona cumpla la totalidad. Y el Ministerio Público representa a las víctimas. Claro, también representamos a las personas internas, pero en primer lugar, nuestra responsabilidad es con las víctimas. Y tomamos en cuenta mucho la peligrosidad de la persona al cual se está conociendo el cambio de modalidad. Si es persona que pertenece al crimen organizado, violencia intrafamiliar, casos de violación. Lamentablemente, hasta ahora no hemos opinado a favor de ese tipo de casos y se puede tomar como quizá que es principio de igualdad, pero hay una instrucción general que tenemos muy precisa, porque por lo menos, y es algo que carecemos en el sistema penitenciario, yo no sé cómo evaluar un agresor sexual representa un peligro en la actualidad o no, porque no tenemos ese seguimiento todavía muy fuerte a nivel psicológico, psiquiátrico, de que me diga cómo yo voy a enviar a una persona, por ejemplo, como en estos días no sucedió, que violó a sus 3 hijas. ¿Cómo yo lo envío directamente para la casa? ¿Qué parámetros debo tomar? Aunque tenga diabetes, aunque tenga hipertensión, ¿cómo lo hago? Entonces es un peligro muy grande, incluso como lo vi recientemente en Neuquén, en la provincia de Argentina, donde algunas personas que fueron condenadas por violación, los fiscales dijeron, no, espérate, tú lo colocaste en libertad, yo voy a recurrir a eso, porque ¿qué constancia tengo yo? Entonces es algo que tenemos muy en cuenta que debemos tomar, pero cada caso siempre se toma por el principio de humanización, que es algo que hemos estado pregonando dentro del Ministerio Público, la humanización del sistema penitenciario, y eso conlleva también a tratar a esas personas de manera. Muchas gracias, magistrado Jonathan. Lauri, la primera pregunta. A los fines de poder modificar el cumplimiento de los condenados a propósito del COVID-19, ¿cuál es el mecanismo de poder solicitar las evaluaciones médicas actuales para poder probar en la solicitud de cambio de cumplimiento, verificaciones del INASIF, y de igual forma, cómo tener las certificaciones de no apelación o no casación para probar en la solicitud que se trata de una sentencia definitiva? Magistrado Baró, Elizabeth Rodríguez o Jonathan. Adelante, magistrado Baró. No, está levantando la mano Elizabeth, creo, me parece. Sí. No hay problema, cualquiera de los dos. Está bien. Ok, sí. Elizabeth, adelante. Sí, yo decía precisamente que una de las cuestiones, una de las problemáticas que tenemos actualmente es precisamente obtener las certificaciones de no recurso para probar que el interno es definitivo. En esas atenciones nosotros nos encontramos con un gran escollo en todo esto, y es que hasta el momento la instrucción que tienen es de
solo trabajar los juzgados de la instrucción, pero ¿qué pasa cuando tenemos que obtener certificaciones de no recursos de parte de un tribunal colegiado que tiene que, o de la Corte? La Corte dice en sentido general que no se encuentra habilitada. Hemos tenido que luchar con eso y se han ido resolviendo algunas problemáticas en el camino. Lo primero es el escollo de obtener o de probar que la persona está condenada definitiva para poderla llevar al juez. Porque debemos decir que no es tanto el acceso de los condenados al juez de la pena, sino qué debemos pasar hasta llegar. Es un verdadero viacrucis, porque tenemos que estar prácticamente rogando que nos den las certificaciones. Con la instrucción no hay problema. El problema está con las decisiones o las certificaciones que tienen que provenir de los tribunales colegiados y de las cortes de apelación. Entonces, eso es una situación que debe de prestarse especial atención en estos días. Porque si no podemos lograr eso, pues evidentemente no. En cuanto a las certificaciones médicas, en los centros no hay mayores inconvenientes, porque si es una persona que ya tiene una condición de salud, se supone que ya esa persona está documentado, o sea, hay un récord médico que manejan los centros de corrección, en donde incluso la defensa pública lo que ha hecho es llamar a lo que es el encargado del centro, el director, para que se nos envíe, inclusive muchas veces hasta por fotos de WhatsApp, así estamos resolviendo el historial médico de ese interno. Con los internos de los centros no hay inconveniente, porque los internos de los centros reciben una asistencia, cierta asistencia en lo que es salud. Entonces ellos tienen una ficha en donde ahí está registrado y documentado todos los padecimientos de ese interno que fueron verificados al momento del ingreso. Pero en las cárceles no tenemos ese mecanismo. Entonces, en las cárceles se hace un poquito más problemático. Nos estamos auxiliando en la mayoría de las veces de los médicos legistas de las diferentes jurisdicciones para que certifiquen y constaten la situación de salud de un interno. Pero básicamente ese es el mecanismo que estamos utilizando. Y yo diría que una persona que presente una condición de salud X, manifestada, incluso ya probada, porque hay un récord médico de esa persona que reposa en ese centro, es una persona que no podemos nosotros visualizar otras condiciones como es el tipo penal. O sea, yo entiendo la postura por parte del magistrado Jonathan Baró cuando dice que ellos tienen un lineamiento, o sea, ellos están actuando en base a una instrucción que les indica en cuáles casos ellos deben opinar favorable o cuáles ellos deben incluso motorizar esos cambios de régimen de cumplimiento en la pena por enfermedad. Pero esos lineamientos no aplican para los abogados privados ni para los defensores públicos, que tenemos la obligación de velar por el respeto de esas personas. Entonces, ellos podrán estar contestes o no, pero finalmente el juez de la pena es quien va a evaluar. Porque, ¿cuál es la situación aquí? Si es una persona que está por violencia de género, pero se está muriendo, la vamos a dejar morir porque está dentro de un tipo penal que no se corresponde con los lineamientos. Evidentemente que no. O sea, la postura de los juzgadores no puede ir orientada en admitir o no un cambio de régimen de cumplimiento en estas condiciones de pandemia por el tipo penal, porque eso no es un lineamiento de los juzgadores, eso es un lineamiento de la fiscalía, que nosotros entendemos porque ellos son una parte en todo este proceso. Pero vamos a estar claros en cuanto a ese punto. O sea, ellos podrán no motorizar esas instancias, pero los jueces están en la obligación de verificar si se cumplen las condiciones o no para que esa persona sea favorecida. Y el tipo penal, la gravedad del hecho, ojalá sea por, el tipo penal más
identificado para enmarcarse ahí, es la violencia de género. Pero ojalá sea delito de guerra. Pero si la persona se está muriendo, si tiene una situación de salud que no le permite continuar ahí, evidentemente que eso no puede ser un motivo para el rechazo de un cambio de cumplimiento de la pena. Magistrado Baró, ¿quiere referirse a la misma pregunta? Totalmente, totalmente. Adelante. Mire, lo primero es que, como dijimos, es una instrucción que simplemente le aplica a los fiscales. Ahora bien, yo le puedo decir que en mi caso, yo no he solicitado el cambio de modalidad temporal. El primero no lo he solicitado y hemos sido los que más hemos conocido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo confío independientemente en los otros actores del sistema de justicia, y lo que hicimos simplemente fue un equipo. Mira, ok, yo no te voy a opinar a favor, pero tú puedes solicitar lo que tú quieras. Hemos opinado incluso a favor de personas por homicidio, sí, pero que no representan ningún tipo de peligro para la sociedad ni para las víctimas y que su estado de salud es grave. Pero entonces, ¿qué hacemos en ese tipo de casos? Aunque tenemos una instrucción general, solicitamos la autorización y lo fundamentamos ante su superior inmediato, y en todas las solicitudes que hemos hecho para ese tipo de casos lo han dado de manera positiva. Es decir, que no eso nos ata, claro, en principio, pero cada caso es particular. Entonces yo creo que esto es mala dinámica y lo que debemos tener entre todos. Incluso hay hay un desconocimiento muy grande, incluso veo con algunos abogados privados que deben empaparse más del tema, incluso la dinámica de esta etapa de ejecución de la pena, que es bastante, no es normal como se le da en este tipo de audiencia, pero simplemente lo que pensaba en este sentido. Gracias, magistrado Baró. La siguiente pregunta va relacionada con cuáles medidas opinan ustedes que pueden ser implementadas para poder mitigar el nivel de sobrepoblación existente en los recintos penitenciarios de nuestro país, principalmente los del modelo tradicional. La puede responder Elizabeth Rodríguez. Sí. Bien, nosotros establecíamos unas medidas que nos parecen atinadas. Sí, unas medidas que nos parecen muy atinadas por parte de la Comisión Interamericana. Y yo citaba específicamente la importancia de dos de esas medidas. Entre ellas decíamos precisamente otorgar soluciones alternas a la prisión, y entre ellos ya hemos discutido algunos de esas solicitudes que pudiesen nosotros ver como soluciones, ¿verdad?, alternas a la situación que estamos viviendo. Pero la situación de adecuación de espacio también es importante. Nosotros veíamos con gran preocupación, por ejemplo, el tema de La Victoria, el tema de la cárcel de La Victoria, por la cantidad de internos que tenemos allí, y la situación incluso que vivimos, que se vio a nivel nacional de un motín donde ellos exigían que se le preservara su vida. Una de las cosas que ellos vociferaban en uno de los videos que circulan en las redes sociales: nos van a dejar morir. Entonces, yo creo que lo primero es trabajar con ese descongestionamiento, verificar cuáles internos pudiesen calificar, para que en cuanto a los procesos que aún están pendientes de alguna solución, de alguna certificación, de una decisión pendiente, puedan tener salida. Que los jueces de ejecución de la pena trabajen a nivel nacional aunados, en un sentido de que todos trabajen de manera igual y no que cada uno tenga su librito. Porque, como decíamos, hay jueces que están conociendo libertad condicional, pero hay jueces que no. Hay jueces que han dicho que solo están facultados para conocer ciertas acciones. Entonces, como decía el magistrado Báez, eso es un asunto muchas veces de apreciación, pero hay un tema aquí de humanización, como decía el magistrado Baró, que debemos tener presente como norte en todo este proceso de COVID-19.
Entonces, si nosotros tratamos de descongestionar, figúrense como 300 internos, más de 300 internos esperaban por una orden de egreso, de cumplimiento. Que el interno que cumpla 5 años de prisión mañana no dure 1 hora más por encima de los 5 años. Que al momento de que ese interno verificar el juez de la pena, porque aquí hay una situación que no se está verificando, el cómputo debe de ser una facultad de oficio del juez de la pena. O sea, el juez de la pena no puede esperar a que se le solicite un cómputo. Las partes lo están motorizando, pero se supone que el juez de la pena debe tener conocimiento del cumplimiento de una sentencia, porque una de las facultades del juez de la pena es velar por la ejecución de la sentencia. Y si un interno cumple 5 años de prisión, ese interno debe de salir, si es mañana, debe salir mañana mismo. No puede esperar un día más, porque ya cumplió sus 5 años. Entonces, seguir trabajando con esos condenados que cumplieron su pena, verificar cuáles internos pueden entrar en el rango de lo que serían vulnerables frente a una contaminación y verificando el espacio que existe dentro de los centros privativos de libertad, no solo, como yo decía, en lo del modelo tradicional, sino incluso hasta en el nuevo modelo, que cuando entran a la celda no tienen el espacio de 2 metros. Porque si lo analizamos desde que, en un centro no hay hacinamiento, pero y cuando entran a la celda a partir de las 10 de la noche, conforme al horario que ellos tienen, cuando entran a una celda no está ese espacio. Entonces, yo creo que las autoridades deberían, con los que ya están, primero trabajar, como yo dije, con todos esos casos que ameriten urgencia y que se deban conocer, y que los jueces tengan la conciencia de que cuando les llegue una solicitud de cambio de cumplimiento, no los vean como en algunos casos, y voy a citar un caso de manera responsable, Montecristi, por ejemplo. Montecristi rechazó un cambio de modalidad por el tipo penal de una persona con afectaciones graves de salud. Entonces eso no puede ser. Un juez de la pena que tenga y que trabaje acorde con los principios de la ejecución de la pena, que la humanización es uno de los principios fundamentales de esta etapa, entonces es un juez que va a fallar en esa misma medida. Yo de verdad felicito, porque todo el tiempo, y así se lo digo al magistrado Báez, el magistrado Báez, yo he sido por muchos años su fan número 1, porque es un juez que yo siempre digo que ha ido a las cárceles a probar la comida de los internos para ver si está buena, para ver si ellos se la pueden comer realmente. Entonces, jueces humanos es que necesitamos. Entonces, en la medida en que tomemos la conciencia de eso, evidentemente, son de las medidas que debemos tomar en cuenta. Entonces, finalmente eso, trabajar y agilizar los procesos para que en la medida en que los internos vayan cumpliendo sus sanciones puedan salir, porque no es posible que una persona dure 2, 3, 4 meses esperando una certificación de no apelación. En esa medida vamos entonces a ir trabajando y a ir contribuyendo precisamente a preservar la vida y la salud de nuestros condenados. Al doctor Roberto Santana, me gustaría saber si en todos los centros penitenciarios del país existe un consejo carcelario. Si es así, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, lo único parecido a esa palabra, consejo carcelario, existe en el nuevo modelo penitenciario, que es el consejo de tratamiento, que se encarga de evaluar la situación de los privados de libertad en términos generales, su salud, su situación jurídica y demás elementos. Eso es lo más parecido. Pero el único lugar que eso funciona es en el nuevo modelo, porque todo el mundo sabe que el sistema tradicional, como ya lo han dicho, es una especie de tierra de nadie. Y especificarle a la magistrada, a la licenciada Elizabeth Rodríguez, sobre su elogio al magistrado Báez.
elogio que yo comparto plenamente en cuanto a su humanidad, incluso que va a las cárceles y come con los privados de libertad. Yo apoyo eso, eso es así como usted dice, pero quiero darle un dato también, es que a él le gusta comer mucho también. Gracias. Muchas gracias, doctor Santana. Con esta pregunta concluimos este webinar sobre acceso a la justicia de los condenados en tiempos de COVID. Han quedado unas cuantas preguntas más. Las responderíamos por las vías digitales, las redes sociales correspondientes. Agradecer enormemente la disponibilidad, el interés en colaborar con las orientaciones pertinentes en un tema tan delicado como es el acceso a la justicia de las personas condenadas, principalmente porque ha quedado de relieve que las personas que se encuentran cumpliendo condena no son objetos, sino son sujetos de derechos, y sobre ese marco de ideas se le deben de proteger sus derechos fundamentales, y por demás el Estado Dominicano, a través de cada una de sus instituciones, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, está en la obligación de convertirse en un garante especial de esa protección, tal como el Tribunal Constitucional en su sentencia 555 en la 2017 lo ha dejado debidamente consignado y reconocido. Agradecer la participación de todos ustedes como expositores, de todos los participantes, casi 200 participantes, no solo a nivel nacional, sino también de otros países. Un aspecto también relevante es agradecer a la Oficina Nacional de la Defensa Pública por habernos tomado en cuenta para realizar esta actividad. Recordarles que hay colgado el formulario de evaluación para que establezcan cuál ha sido su parecer en relación a este interesante tema y las intervenciones realizadas en cuanto al desarrollo de la actividad. Muchas gracias y feliz noche.